Muy buenos días, mis queridos amigos. Creo que hemos tenido muchos años sin vernos, ¿verdad? Aproximadamente como unos 5 o 7 años desde que yo no me he comunicado con ustedes a través de YouTube. Hoy queremos retomar esas conversaciones agradables entre nosotros con respecto a temas de Torah. Quería aprovechar ahorita hacer unas sesiones especiales con respecto al Pirkei Avot. Y así lo vamos a ir haciendo. Vamos a hacer sesiones sobre un tema específico y después hacemos sesiones sobre otro tema y así sucesivamente. Por lo pronto vamos a hablar ahorita del Pirkei Avot en varias conferencias, que la vamos a tratar de hacer lo más corto posible para que sean agradables al espectador, ¿no? A ustedes. Bueno, como estaba diciendo, vamos a hacer un comentario con respecto al Perek Dalet, la Mishnah y Mishnah Aleph de Pirkei Avot. Esta Mishnah trata un tema muy interesante y tiene una particularidad muy especial, que los conceptos que da esta Mishnah aparentemente son diametralmente opuestos de lo que establece la sociedad occidental. A pesar de que la sociedad occidental en la que nosotros vivimos tiene dos fuentes fundamentales. Una fuente judío-cristiana por un lado y por otro lado tiene una fuente grecolatina, ¿verdad? De filosofía griega y del Imperio Romano. Entonces, sin embargo, vamos a ver que en este caso concreto la Torá choca con lo que dice la sociedad occidental al respecto. Y eso trae consecuencias sumamente importantes y un mensaje que quiero compartir con ustedes. Vamos a comenzar. En primer lugar, esta Mishnah, el autor de esta Mishnah es el Jajam Ben Zomá. Y Ben Zomá va a hablar sobre 4 cualidades específicas que tiene el ser humano. A saber, la sabiduría, el poder, la riqueza y la honorabilidad. Honorabilidad, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de cada una de esas cualidades, pero al mismo tiempo la vamos a comparar con el concepto o con la visión que tiene la sociedad occidental sobre esas mismas 4 cualidades y nos vamos a dar cuenta de que hay un cierto choque entre una y otra. Vamos a ver, es interesante el punto. Vamos a comenzar con lo que dice la Torá e inmediatamente, o no, mejor, vamos a comenzar con lo que dice la sociedad occidental e inmediatamente lo vamos a comparar con lo que dice Ben Zomá en el Pirkei Avot. En primer lugar, cuando yo me estoy refiriendo al concepto de la sociedad occidental, yo no quiero entrar en detalles profundos con respecto al tema. Yo me voy a referir simplemente a lo que dice cualquier diccionario al respecto. ¿Ok? Comenzamos. La cualidad de sabiduría, el sabio. ¿Quién es el sabio? Si usted abre un diccionario, ¿verdad? Va a decir que el sabio es una persona que tiene vastos conocimientos, una persona que tiene una gran cantidad de conocimientos. ¿De acuerdo? Ese va a ser el concepto de sabiduría de acuerdo a la sociedad occidental, en términos superficiales. ¿De acuerdo? Por supuesto. Sin embargo, si le preguntamos a Ben Zomá en la Torá, él va a decir lo siguiente: Eisehu Jajam, Halomed Mikol Adam. ¿Quién es sabio? Aquella persona que quiere aprender, que aprende de cualquier otra persona, que aprende de los demás. Ok, yo quiero que hagamos una comparación entre un punto y otro. Fíjense ustedes, ¿cuál es el problema con el concepto de sabiduría de la sociedad occidental? Muy sencillo. El concepto de la sabiduría de la sociedad occidental en cierto sentido es injusto, es cruel. ¿Por qué? Porque la sabiduría va a depender de circunstancias que escapan de mi control. Obviamente, yo puedo ser una persona superdotada y podría tener mucho más capacidad que una persona estándar de poder obtener más conocimientos que él. Y esa situación, el mismo hecho de que yo sea superdotado, que no es el caso, por supuesto, el mismo hecho de que yo sea superdotado no va a depender de mí, depende de circunstancias de carácter genético fundamentalmente. Es decir, yo por genética resulta que tengo un cerebro superdotado y tengo capacidad de aprender más que una persona normal
que tiene una capacidad mucho menor que la mía. Y por lo tanto, potencialmente yo podría ser mucho más sabio que el otro. ¿Ok? Quiere decir que esa es una situación que escapa de mis posibilidades. Sin embargo, cuando vamos al concepto de la Torá no dice que es el que tiene más conocimientos. Cuando la Torá va a considerar el concepto de sabiduría, no evalúa el que tiene más conocimientos, sino el deseo de aprender. Es más, se puede dar el caso de una persona que tenga 20 títulos universitarios, 40 posgrados, todo lo que tú quieras. Y si él tiene la mentalidad de que él ya estudió y ya no tiene que estudiar más, y ahorita se dedica a cualquier otra cosa, pero no está preocupado en superarse en sus conocimientos, esa persona no se considera sabia de acuerdo a la Torá. En cambio, una persona que tenga pocos conocimientos, pero tiene el deseo de aprender y no discrimina entre uno y otro, no es arrogante en ese aspecto. Él sabe que de la persona que menos te imaginas puede llegar a aprender cosas increíbles. Pero lo más importante aquí es el hecho del deseo de aprender. Eso es lo que le importa a la Torá. Si tú tienes el deseo de aprender para la Torá, tú te consideras sabio. Ahora vamos a ver por qué. Esto es un secreto muy importante que esconde una sabiduría incontenible. Ya lo vamos a ver al final a qué se refiere esa situación. Vamos con la segunda cualidad. La segunda cualidad es el poder, ser poderoso. Abran un diccionario. ¿Qué le va a decir el diccionario sobre una persona poderosa? Una persona poderosa es aquella que puede tener poder político, poder económico, poder físico. Poder físico, un hombre como Schwarzenegger, que levanta muchas pesas y tiene que tiene grandes músculos, o un boxeador que tiene mucho poder y que tiene una pegada muy fuerte. Poder económico puede ser una persona que tenga gran cantidad de dinero y con eso tiene el poder de manipular a otras personas y hacer que otras personas hagan lo que él quiera que haga. También el poder político que tiene acceso, ¿verdad?, a ciertos estamentos del gobierno donde él puede manejar voluntades como él crea conveniente a su discreción. Ese es el poder, ese es el poderoso de acuerdo a la sociedad occidental. ¿Cuál es el factor que se está utilizando ahí? Un factor exterior, un factor externo. Ya vamos a entrar en detalle sobre eso. ¿Qué es lo que dice la Torá con respecto al poderoso? Fíjense ustedes lo que dice la Torá con respecto al poderoso. Eisehu Gibor Hakovesh et Yitzro. ¿Quién es el poderoso? El que logra dominar su instinto. ¿Qué significa eso, el que logra dominar su instinto? Señores, si hay algo que es verdaderamente difícil, es manejar los rasgos de carácter. Si hay algo que es verdaderamente importante en esta vida, es modular el carácter. Y eso es algo que amerita un trabajo exhaustivo para toda la vida, hasta el último suspiro que tú des en tu vida. Tienes que trabajar con tu carácter. Si tú eres una persona envidiosa, tienes que trabajar con esa envidia y buscar la manera. No es como nosotros decimos en Venezuela, que al que nace barrigón ni que lo bajen chiquito. Eso no existe en la Torá. Si la persona de verdad quiere llegar a ser no envidiosa, o sea, si él normalmente es envidioso y quiere dejar de ser envidioso, tiene que hacer un trabajo exhaustivo, que eso ya sería harina de otro costal, sería otro tema que podríamos ver en otra oportunidad. Si él quiere dejar de tener ese defecto de carácter, va a tener que trabajar muy duro consigo mismo y va a tener que tener mucha fuerza. Ahí es donde está el poderoso. Pero el poderoso desde el punto de vista interno, no desde el punto de vista exterior. ¿Y cuál es la diferencia entre un elemento y el otro? El exterior no depende de ti. Si tú quieres ser rico, ¿verdad? Yo conozco personas que tienen cualquier cantidad de títulos universitarios, una preparación académica, son personas súper capacitadas, extraordinarias y sin embargo no son ricos. No tienen mucho dinero. Puede ser de que no tuvieron suerte, que ese concepto de suerte no existe en el judaísmo. Puede ser, o sea, lo digo para que podamos entender más o menos, para que me pueda comunicar más fácil con ustedes. Puede ser que, como dice la gente, perdón, que esa persona no tuvo suerte y por esa razón no llegó a tener dinero.
No solamente eso, puede darse el caso que una persona haya estado durante un año trabajando 12 o 13 horas diarias y no solamente que no ganó dinero, sino que terminó el año en rojo. Y ustedes lo saben por experiencia personal que eso puede ocurrir. Quiere decir que el hecho de la riqueza tal como lo concibe la sociedad occidental es cruel, porque no depende de mí. No depende de mí, depende de circunstancias externas que yo no puedo manejar. ¿Cuánta gente no se llegó a arruinar cuando entró la crisis del COVID, donde de repente había comprado un container y se quedó con el container frío, como dicen? No pudo vender la mercancía porque ahorita la gente no sale o porque se dieron una cantidad de circunstancias que escaparon de su capacidad, que escaparon de su control, ¿verdad? Y no solamente que no ganó dinero, sino que perdió dinero, ¿verdad? Poder político. Tienes que tener conexiones políticas. Tienes que echarte palos, como quien dice, tomar alcohol, meterte en reuniones, buscar conexiones con gente que está en el poder. Y resulta que tú no eres una persona que no te gusta hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, tienes un PhD en ciencias políticas, eres un historiador de primera línea, tienes conocimientos súper vastos en economía, hiciste carrera de todas esas especialidades y sin embargo no tienes poder político porque no tienes conexiones. Porque eso depende de factores totalmente externos, ¿verdad? Ahora sí. Yo no estoy diciendo que el sistema que propone el judaísmo sea fácil. Es bien difícil cuando dice Eise hu gibor, Hakovesh et Yisro, la persona que logra conquistar su instinto, ¿verdad? El animal que él tiene por dentro, no es nada fácil, es bien difícil, pero tú decides. Tú tienes el poder de trabajar sobre ello. Nadie está diciendo que es fácil, vuelvo a repetir. Pero tú eres el que decides. En el otro, por más que intentes, no vas a poder. Por más que intentes, no vas a poder porque el factor externo no depende de ti, escapa de tu control. ¿De acuerdo? Vamos con el tercer punto. La tercera cualidad, riqueza. ¿Quién es rico de acuerdo a la sociedad occidental? Habla del diccionario. Vuelvo a repetir. El diccionario te va a decir muy sencillo, una persona que tenga grandes recursos económicos, que tenga mucho dinero, para decirlo de una forma más ordinaria, que tenga mucho billete. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con ese individuo? Una persona rica, de acuerdo a la sociedad occidental, volvemos a repetir, puede ser rica, ¿verdad? Puede ser rica, como yo dije anteriormente, va a ser rica por circunstancias externas. Esa persona puede haber estado trabajando todo el año, como ya dije anteriormente, y sin embargo terminar en cero, terminar perdiendo dinero por debajo, en puntos negativos, ¿verdad? Porque depende de factores externos que escapan de su voluntad. Y yo he visto personas, por ejemplo, que no llegan al 4º grado de primaria y sin embargo son multimillonarios. Son multimillonarios. ¿Ok? Ese es el concepto de la sociedad occidental. Ahora, ¿cuál es el concepto de la Torá? Eise hu ashir hasameach vejelko. ¿Quién es rico? El que está feliz con lo que tiene. Ahora tú, por ejemplo, estás empezando a trabajar y dispones de un departamento de 40 metros cuadrados. ¿Cuál debería ser tu actitud? ¿Cómo te deberías sentir? De acuerdo a la Torá, deberías estar súper feliz. Hashem, eso es lo que tú me diste ahora. Esas son mis posibilidades. Eso es lo que yo tengo. Esa es la parte que a mí me tocó. Baruch Hashem. Estoy feliz. Estoy alegre porque esa es la parte que me tocó. Eso no quiere decir que seas conformista. Eso quiere decir que tú vas a tratar de superarte, tú vas a seguir trabajando, porque las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, ¿verdad? Y si el día de mañana tú tienes un penthouse de 1000 metros cuadrados, vas a decir, Baruch Hashem, gracias Hashem que me regalás, que me diste este apartamento de 1000 metros cuadrados. Quiere decir que las dos situaciones él está feliz.
Está feliz cuando tenía el departamento de 40 metros cuadrados y está igualmente feliz cuando tiene el apartamento de los 1000 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que él no hace depender su felicidad, de su riqueza de factores externos. No importa cuánto sea el área del apartamento, lo que importa es esto. Él sabe que todo lo que él tiene se lo da a Kadosh Baruj Hu. Él hace un istalud, por supuesto, él hace un esfuerzo, pero todo lo que tiene se lo da a Hashem y se siente agradecido con lo que tiene y con lo que no tiene. Ese es el hombre rico para la Torá. Ese es el verdadero hombre rico para la Torá. El que se siente feliz con lo que tiene independientemente de lo que tenga. En cambio, la sociedad occidental, cruel, la sociedad occidental, si yo digo, oye, qué injusto, estuve trabajando durante 12 horas diarias y no tengo ni siquiera para pagar la colegiatura de mis hijos. No tengo ni siquiera para pagar la renta del apartamento. Qué cruel la situación, ¿verdad? Es que el problema no es ese, pero esa es la concepción que tienen la mayoría de las personas, que tenemos la mayoría de las personas cuando nos manejamos dentro de la sociedad occidental. Vamos con el cuarto y último punto. La cuarta cualidad es honorabilidad. Honor, ¿verdad? En nuestra sociedad occidental, ¿quién es la persona honorable? No necesariamente es honorable la persona que haya tenido grandes méritos o que haya hecho grandes cosas, si se puede decir de una forma sencilla. No. Normalmente en la sociedad nuestra se maneja de la siguiente manera. Normalmente la persona se considera honorable porque le dan honor a él. Es decir, él está dependiendo de los demás para poder llegar a ser honorable. Esto verdaderamente es trágico. Porque si usted ve en el libro de Dale Carnegie, que es un sabio, Dale Carnegie, y él dice cosas muy interesantes en este aspecto, él da una lista de los puntos más importantes en la vida de una persona. Yo no me acuerdo exactamente en qué lugar él lo pone, pero yo creo que él lo pone en primer lugar, el sentirse importante. El sentirse importante para él es más importante, valga la redundancia, que comer. Quiere decir que para muchas personas su felicidad depende de sentirse importante. Y en ese aspecto la situación es verdaderamente trágica. Porque si tú estás dependiendo de tu importancia el honor que te dan los demás, y quiero decirles una cosa, el honor tiene una característica fundamental, es traicionero. Porque el honor viene cuando menos te lo imaginas o nunca viene. Y eso no quiere decir que no te lo merezcas. Tú puedes ser una persona que puede tener todos los méritos del mundo y nadie te para. Nadie te toma en consideración. Nadie te da un honor. Y sin embargo, hay personas que tienen un nivel mucho más bajo que tú en todos los sentidos y sin embargo continuamente le dan honor y le dan reconocimientos y lo toman en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación es cruel e injusta. Sin embargo, perdón, ¿cuál es el concepto que da el Pirkei Avot con respecto a ese tema? Muy sencillo. Dice Benzomá, Eizehu mehuvad hamechaved et haberiot. ¿Quién es la persona honorable? El que le da honor a los demás. Fíjense la gran diferencia. Por un lado, en la sociedad occidental, el honorable depende del honor que le den a él. Pero en el judaísmo, lo importante eres tú. Tú eres el que decides, porque tú eres el que le das. Si tú le das honor a los demás, para la Torá eres considerable como una persona honorable. No que te den honor a ti, sino que tú le des honor a los demás. Vamos a concluir. Fíjense ustedes. Hay un señor que en paz descanse, él ya falleció, que se llamaba Christopher Hitchens. Era un señor muy conocido, era un periodista, un escritor y periodista que lo llamaban mucho en programas de opinión. Un señor británico. Y él llegó a escribir un libro, Haspe Jalila, Dios lo quiera, que se llama Dios no es bueno. Ahora, él sacó ciertas conclusiones con respecto a ese libro. Yo le voy a resumir ese libro en muy pocas palabras.
Él llega a su conclusión de que Dios no es bueno de la siguiente manera. Él dice que Dios como poder supremo opresivo, dice que Dios es un poder supremo y opresivo que destruye al hombre, destruye su libertad y por tanto la religión es antihumanística. No hay nada más falso que eso. Por supuesto, es una persona que falleció, yo respeto su opinión, pero no la comparto. ¿Ok? Y vamos a demostrar de que esas afirmaciones que él da en su libro no son reales. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense ustedes, en realidad, quien es opresivo y destruye la libertad de la persona es la concepción que tenemos hoy en día en la sociedad occidental. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Fíjense qué frustrante es para una persona que vive dentro de esta sociedad, ¿verdad? Hacer depender su estabilidad emocional de factores que escapan de su control. En la sociedad occidental, estas cuatro cualidades tienen como factor común un factor externo que escapa de tu control, que tú no lo manejas, que él se mueve a discreción como le dé la gana y tú dependes tu estabilidad emocional de esos cuatro factores. ¿No les parece trágico lo que le estoy diciendo? Tú quieres llegar a ser mejor y resulta que tu mente te manda mensajes totalmente contrarios a los que te debería mandar. Por ejemplo, estuviste trabajando durante 12 horas diarias y no eres millonario. Entonces te vas a considerar como una persona incapaz, te vas a considerar como una persona que no sabe ganar dinero. Mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Habrá algunas razones por las cuales Akadosh Baruj Hu decidió que tú no tuvieras dinero. Quizá él lo hizo porque era lo mejor para ti, era lo que más te convenía, porque el dinero te podía perjudicar, pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo importante es que tu mente trabaja en una forma cruel, ¿verdad? Cuando tú te dejas llevar por factores externos que escapan totalmente de tu control. Ahora bien, cuando estamos analizando el punto de vista del judaísmo, no dependes de factores externos. El que manda eres tú. Todo depende de ti y ahí es donde está toda la diferencia de lo que hemos hablado durante todos estos minutos. En efecto, fíjense ustedes, nosotros habíamos dicho que el jajam es el que tiene el interés de aprender. El sabio es el que tiene el interés de aprender. Tú puedes decidir si quieres aprender, sí. Lo que no puedes decidir es si eres superdotado o no eres superdotado. El gibor, el que es fuerte, ¿verdad? Tú puedes decidir si tienes las conexiones políticas o no vas a tener las conexiones políticas, las circunstancias que están a tu alrededor. No, eso no lo puedes decidir. Pero en el judaísmo sí puedes tomar tú la decisión. En el judaísmo tú puedes tomar la decisión de trabajar contra tu instinto y luchar contra él, por más difícil que sea. Pero la decisión la tomas tú. ¿Quién es el que lleva el timón? Tú, más nadie. Tú eres el que llevas el timón. Cuando estamos hablando con respecto a la shir, yo no puedo decidir si yo voy a tener dinero o no puedo tener dinero. Eso es como si yo pretendiera que yo voy a trabajar 24/7, ¿verdad? Para poder tener la fortuna que tiene Elon Musk. No, todos sabemos que eso no va a ocurrir. Hay una cantidad infinita de circunstancias que definieron que un hombre como Elon Musk tenga la fortuna que tenga y yo no tenga esa fortuna que él tiene. Pero la gran diferencia es que en el judaísmo yo sí puedo decidir si estoy contento con lo que tengo. Esa decisión es mía. Eso no me lo quita nadie. Yo lo decido. No dependo de nadie para ello. No importa lo que tenga. Yo decido si soy feliz con lo que tengo o no soy feliz con lo que tengo. Con respecto al mejubat, con respecto al honorable, ¿verdad? Yo no puedo tomar ninguna decisión, es un factor externo si me van a dar honor o no, pero en el judaísmo yo sí tengo el timón. En el judaísmo yo decido si le doy honor a una persona o no le doy honor a una persona. Quiere decir
de que estas 4 características, y con eso vamos a terminar, estas 4 cualidades fundamentales de las que estamos hablando, ¿verdad? En el judaísmo dice que dependen de ti, y ese es el secreto de la felicidad, Señor. Cuando tú tienes control de tu vida, ahí tú puedes decidir si quieres ser feliz o no quieres ser feliz. Esa es la gran diferencia. Pero cuando tú te vas a lo que dice el diccionario según la sociedad occidental, estás metido dentro de una prisión de la que no puedes salir. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas para manejar la situación. En conclusión, ¿qué fue lo que dijo este señor Hitchen con respecto a Dios? Que él era un poder opresivo, ¿verdad?, que destruye al hombre. Mentira. La concepción laica de la sociedad occidental es la opresiva y la que destruye al hombre y la que destruye su libertad. El judaísmo es exactamente todo lo contrario. El judaísmo precisamente busca lo contrario. El judaísmo no te oprime. El judaísmo es el que te da la libertad de tomar las decisiones en tu vida y cómo salir adelante. Entonces, por eso es importante manejar bien los conceptos y tener claras las ideas. Besarat Hashem, que este mensaje que yo les he dado a ustedes sirva primero para todos. Estoy hablando en segunda persona del plural, para nosotros. Sirva para nosotros para manejar nuestra vida con plenitud, que yo sienta que tengo el control. No que es fácil. No que la situación es fácil, la situación es bien difícil, pero yo puedo manejar. Mientras yo pueda manejar, puedo estar tranquilo. Mientras yo pueda manejar, puedo estar feliz. Mientras yo puedo manejar, podemos seguir adelante. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos.